Bienvenidos todos al taller del curso de política sobre delitos informáticos. Los integrantes de ese taller son Silva, William Adrián Silva Gutiérrez, Carlos Alonso Padilla Campos, quien les habla, Eric Sergio Álvarez Mallorca, y Jesús André Gómez Carpio. Hago recordarles que se va a llamar a uno de ustedes para que presenten un mapa conceptual sobre el taller en sí, y a la vez exponga del mismo. Sin nada más, comencemos. Finalidad y objetivo de la ley, empezando primero explicando qué es un delito informático. Se dice que la ley tiene por objetivo prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan a los sistemas y datos informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal, cometidas mediante la utilización de tecnologías de la información o de la comunicación con la finalidad de garantizar la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia. Básicamente es como explicar que un delito informático agobia con operaciones ilícitas realizadas por medios de PC o del Internet o cualquier otro método de tecnología ligado a la información que tiene como objetivo alterar. Es básicamente a otros equipos de computadora o datos que estén conectados entre sí. Delitos contra datos y sistemas informáticos. Uno de ellos es el acceso ilícito, el que delibera, disculpe, el que delibera ilegítima accede a todo o en parte de un sistema informático siempre que se realice con vulneración de medidas de seguridad establecidas para impedirlo. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años y con 30 o 90 días de multa. Un ejemplo es que en el caso del 2020 ocurrió alrededor de unas 161 denuncias en ese mismo año sobre el acceso ilícito de diferentes sistemas de información, dado que era en pandemia y la gente quería saber qué ocurría en cada cosa del mundo y a la vez alterar diferentes datos del mismo. También está el artículo 13, el atentado a la integridad de datos informáticos, en el cual delibera y legítimamente daña, introduce, borra, deteriora, altera, suprime o hace inaccesibles datos informáticos. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años y con 80 a 120 días de multa. Uno de los tantos ejemplos más relevantes que se pueden dar son de la Telefónica que atentó a los datos, a los datos en sí. Agregó que tras reunirse con fiscales del caso, consideró necesario indagar sobre lo que ocurrió en la prensa de telecomunicaciones, que según la denuncia habría evitado dar información sobre las llamadas de la lideresa Fuerza Popular Keiko Fujimori. En sí está relativamente ilegal sacar datos de cualquier tipo de temas políticos asegurados, si están por dentro o fuera de la ley. Bueno, en Y este eso caso, sería, perdón, eso sería bueno, todo. Paso a mi compañero William. gracias. Bueno, en este caso, mi parte ha sido los artículos 4 y 5. Bueno, primero hablarles sobre el artículo 4, que es el atentado a la integridad de los sistemas informáticos. Esto quiere decir que deliberadamente ilegítimamente inutiliza total o parcialmente un sistema informático. Este impide el acceso total a ciertas redes sociales, ¿no? Entorpece o imposibilita su funcionamiento o la prestación de sus servicios. Y este en sí va a ser reprimido con una pena privativa de la libertad no mayor de 3 años, ni no menor de 3 años, ni mayor de 6. Y con 80 y 120 soles de multa. El capítulo 3 en sí es delitos informáticos contra la indemnización y la libertad sexual. Bueno, en este caso el artículo 5 son las proposiciones a niños y niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. Ya que como podemos ver y últimamente por temas de COVID sabemos que las personas al no salir tienen más acceso a las redes sociales y se han visto demasiados casos de personas haciéndose pasar ya sean por jóvenes o por personas menores siendo adultos para así poder llegar a niños y en este caso adolescentes, ¿no? Y esto puede ser penado por un
por una condena no menor a 4 años ni mayor a 8 años. Y, y esto hace que, según el artículo 1, 2, 4 y 9 del artículo, puedas ser condenado una, a un buen tiempo en la cárcel. Bueno, le doy paso a mi compañero Jesús. Bien, ¿qué tal? Buenas noches, continuando con la exposición. Vamos a hablar acerca del capítulo 4, que habla acerca de los delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Si bien este es un tema que escuchamos y que a veces no nos damos cuenta y que está en nuestro día a día. El artículo 6, para este caso, habla acerca del tráfico ilegal de datos. Entonces, nos preguntaremos en qué parte vemos esto. El artículo 6 dice que toda persona que crea, ingresa o utiliza indebidamente una base de datos, ya sea de una persona natural o una persona jurídica, para comercializar, para traficar, promover o favorecer información, ya sea sensible o no, de esta persona natural o jurídica, comete el delito, así cree o no cree un perjuicio directo o indirecto a la persona o la natural o persona jurídica. Esta pena va a ir desde no menor de 3 años y tampoco mayor a 5 años. Va a estar entre este rango. Un ejemplo, podemos tomar casos prácticos que se ven en el día a día con respecto al tráfico ilegal de datos, ¿no? Supongamos que yo, como trabajador de una empresa, puedo obtener o tener acceso a cierto cliente y tengo información de sus propuestas económicas, por ejemplo, ¿no? Contratos que puedo usarlos de repente en su contra ante una licitación, ya sea pública o privada, por ejemplo. Eso puede cometerse como un tráfico ilegal de datos, porque estoy agarrando información de una tercera persona sin su autorización y la estoy usando a beneficio propio o a beneficio de una tercera empresa, como les digo, ¿no? Un ejemplo básico que es una licitación. Ahora, con respecto al artículo 7, que habla acerca de la interceptación de datos informáticos, ¿qué es lo que nos dice el artículo 7? Que dice, toda persona que deliberada o ilegítimamente intercepte datos informáticos, ya sea por cualquier medio, comunicación, sea a través de ondas, de sistemas informáticos, ya sea el origen, un sistema informático, el destino, un sistema informático, o que el camino para ambos sea mediante un sistema informático, comete el delito. ¿Por qué? Porque obviamente estamos metiéndonos en medio de una comunicación sin autorización, ¿no? Por ejemplo, lo que escuchábamos antes, ¿no? En el tiempo fue mucho el tema del chuponeo, interceptación, por ejemplo, telefónica. Ese es un delito y todos lo sabemos. Y el artículo 7 habla en parte de esto. Ahora, todas las personas que cometan este delito van a tener una privación de su libertad que va a ser de 3 a 6 años. Pero también tenemos otro punto aquí, que la pena de la privacidad de libertad dice, será no menor de 5 años ni mayor de 8 años cuando el delito recaiga sobre información clasificada como secreta, reservada o confidencial. Tenemos otro punto, que la pena privativa de libertad va a ser no menor de 8 ni mayor de 10 años cuando este delito compromete información que ya sea para seguridad o soberanía nacional. En esos casos se maneja mucho cuidado de cuál es el delito. Y, por ejemplo, y nos dice, ¿no? Si el agente comete el delito como integrante de una organización criminal, la pena se incrementa hasta en 1/3 por encima del máximo legal privado en los supuestos anteriores. O sea, a pesar de que se haya cometido el delito de interceptación de datos, no solo es decir, bueno, como ejemplo, ¿no? Les ponía el tema del chuponeo. Bueno, comúnmente dicho el chuponeo, intercepto una comunicación telefónica y bueno, yo ya sé que mi pena no va a ser mayor de 6 años, pero no es así. Ahí va a tener que intervenir y ver qué tipo de información es la que hemos obtenido en esta intervención telefónica. Y de acuerdo a eso va a ir variando la pena para la persona que infringe este delito. Un punto importante y que hay que comentar es que con respecto al artículo 6, el artículo 6 fue derogado en el 10 de marzo del 2014 por la única disposición complementaria de la ley número 30371. Es un punto que estaba olvidando decirles. Ahora les dejo el paso con mi compañero.
Buenas noches con todos. A mí me toca explicar sobre los delitos informáticos contra el patrimonio. Siguiente, por favor. En el artículo 8, que es el fraude informático, significa que el que deliberada e ilegítimamente procura para sí u para otro provecho ilícito en perjuicio de terceros mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación de un sistema informático, será reprimido con una pena privacidad no menor de 3 ni mayor de 8 años y con 60 a 120 días de multa. La pena privativa de libertad no será no menor de 5 ni mayor de 10 años y de 80 a 40 días multa cuando se afecte el patrimonio del Estado destinado a fines asistenciales o a programas de apoyo social. Lo de fraude informático son los muy conocidos, que son mensajes que nos pueden llegar a nuestro correo y que vienen con un plantado, que son enlaces nosotros clicamos por desconocimiento y automáticamente se infecta todo nuestro sistema y una persona con fines malévolos obtiene toda nuestra información. Siguiente, por favor. Delitos informáticos contra la fe pública. Siguiente. Artículo 9. Suplantación de identidad. El que mediante las tecnologías de información o de la comunicación suplanta la identidad de una persona natural o jurídica, siempre que de dicha conducta resulte algún perjuicio material, moral, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Un ejemplo de esto puede ser cuando algunas personas no asistan a sus locales de votación y son suplantadas por otras. Esto es un delito que se conoce como suplantación de identidad. Siguiente, por favor. Ahora, en este capítulo es el taller que le mencionó al inicio mi compañero. Necesitamos algunos voluntarios que hayan tomado nota a lo largo de esta presentación y que nos pueden hacer un mapa conceptual de lo que han ido entendiendo. ¿Algún voluntario? Gracias, tenemos un voluntario. ¿Podría prender su cámara, por favor? Hola. Hola, buenas noches. ¿Has realizado tu mapa conceptual acerca de la información que has obtenido en esta charla? Bueno, no lo he hecho realmente, o sea, he estado tomando nota. Como dijo que después y se iba a poder hacer el mapa conceptual, tengo todo para pasarle el mapa nomás. Ya, pero entonces ¿qué te parece si les damos un tiempo para que puedan realizar su mapa conceptual los que todavía le faltan? Okay. Está bien, les daremos un tiempo. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. Ya, está bien. Gracias.